Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida al módulo 6. El módulo 6 trata sobre lo que son programas de bioseguridad, pero basado en el sistema de aseguramiento de calidad, muy conocido que lo que fue el sistema de aseguramiento de calidad aplicado a inocuidad alimentaria, pero en este caso el enfoque es distinto y el enfoque está dado principalmente a lo que es inocuidad sanitaria, ¿ya? Un sistema HACCP, que es control de peligro, ¿cierto? Y análisis de los mismos, ¿ya? En esta sesión e-learning vamos a ver básicamente cómo está estructurado un sistema HACCP, ¿cierto?, aplicado a lo que es mantener el control de las enfermedades en poblaciones de peces, que es el objeto de estudio que nos está abordando en este momento, ¿ya? Y por lo tanto tiene dos componentes, los cuales se basaron en esta sesión e-learning. El primer componente es una parte teórica, es decir, conocer cuáles son los fundamentos para el sistema HACCP, ¿cierto?, cuáles son los pasos para generar un sistema HACCP, y por otra parte, ¿cierto?, generar un sistema de aseguramiento, podríamos decir, de la calidad sanitaria, ¿cierto?, a través de un plan o un programa HACCP, es decir, diseñarlo e implementarlo, ¿ya?, en sus respectivos lugares de trabajo para quienes trabajan, ¿cierto?, en la industria acuícola, ¿cierto?, o bien si se están formando, ¿cierto?, en programas de bioseguridad, conocer los fundamentos para poder aplicarlos en el futuro, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de este módulo, ¿ya?, este módulo completo? Tenemos dos objetivos principales, ¿ya? El primer objetivo es identificar los fundamentos de un sistema HACCP aplicado para lo que es bioseguridad, ¿cierto?, en cultivo de especies acuáticas. ¿Qué quiere decir eso? El sistema HACCP es un sistema que nace a partir de los años 60, que nació en la NASA, ¿cierto? Se aplicó a la comida que tenían los astronautas en ese tiempo, y posteriormente ha tenido un montón de aplicaciones, ¿ya? El sistema HACCP en el fondo nació desde una metodología que se llama el análisis de fallas y efectos, modo de fallas y efectos, ¿cierto?, que es una metodología relativamente antigua, ya en el siglo pasado, pero que la aplicación que tiene la metodología HACCP ha sido muy amplia, ¿ya? No solamente el sistema HACCP tuvo un enfoque alimentario en sus primeros tiempos, sino que hoy en día la aplicación que tiene el sistema HACCP ha llegado, por ejemplo, a los sistemas de control y erradicación de enfermedades, ¿ya? Más bien el control de la diseminación de enfermedades, la erradicación de una enfermedad, como van a ver o vieron en módulos anteriores, muy difícil, ¿ya? Finalmente las enfermedades es muy difícil erradicarlas, ¿ya? Salvo tenemos algunos casos muy contados, como el caso de la viruela en el año 78. Bueno, entonces, como yo les decía, el primer objetivo es identificar cuáles son los fundamentos de un sistema HACCP aplicado a lo que es bioseguridad en organismos acuáticos. Segundo objetivo, ¿cierto?, es desarrollar, ¿cierto?, cuáles son los pasos preliminares para construir un programa de bioseguridad basado en HACCP. Hay varios pasos que tiene el sistema HACCP, específicamente son 7, ¿cierto?, son 7 principios, pero para poder construir un sistema HACCP necesitamos, ¿cierto?, ciertas condiciones, ¿ya? Y muchas de esas ciertas condiciones están dadas por las buenas prácticas acuícolas. Por ejemplo, el manejo de las densidades poblacionales, ¿cierto?, de una especie animal, en este caso un cultivo de trucha, por ejemplo, ¿ya? Para lograr lo anterior, ¿cierto?, para lograr cumplir estos objetivos, ¿cierto?, vamos a tratar, primero que nada, tenemos que conocer los principios del HACCP, ¿ya? Son principios sistemáticos y ordenados, los vamos a ver más adelante, ¿ya? También vamos a ver cuáles son esos pasos preliminares, ¿cierto?, para la formación de un sistema HACCP, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, esta es la formación de un equipo de trabajo, ¿cierto? Vamos a ver también que tenemos que generar un diagrama de flujo y detallar muy bien cuál es la especie, objeto, nuestro campo de aplicación, describir muy bien la especie en la cual vamos a trabajar nuestro plan HACCP. Una vez que tenemos todos esos pasos listos, podríamos decir, generamos, ¿cierto?, la descripción de cada uno de los 7 principios, ¿cierto?, del HACCP y su aplicación. Bueno, como yo les comentaba anteriormente,
El HACCP es una sigla en inglés y lo que significa es lo siguiente: Hazard Analysis and Critical Control Point, ¿cierto? HACCP o HACCP en castellano, digamos. Análisis de peligro y control de puntos críticos, no análisis de riesgo, ¿cierto? La palabra hazard, ¿cierto? No significa riesgo, digamos, sino que es peligro. Por lo tanto, todas esas traducciones que dicen ARPPCC no son correctas, ¿ya? Por lo tanto, es análisis de peligro, es lo correcto. ¿Y por qué es análisis de peligro, ¿cierto? Porque primero se identifican y evalúan los peligros, ¿cierto? Para, en este caso, para el riesgo que, perdón, para el peligro que una población, en este caso, sufre una enfermedad determinada, ¿cierto? Y se determinan los puntos de control crítico, ¿ya? Es decir, se focalizan los recursos humanos y materiales, ¿cierto?, en controlar ciertos puntos, no todos los puntos de control crítico. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué características tiene el sistema HACCP? Como primera característica es que el sistema HACCP es sistemático. ¿Qué significa que es sistemático? El sistema HACCP es ordenado, ¿cierto? Va por una serie de pasos. Segundo, es un método preventivo, es decir, controla cada una de las etapas del proceso productivo, ¿cierto? El proceso productivo para la población de una especie animal de abasto, ¿ya? Es decir, me baso en control del principio hasta el final, no al final, no en un control de calidad final, podríamos decir, ¿ya? Por lo tanto, por esa razón es un método preventivo. Tercero, el sistema HACCP asegura, es decir, da confianza, ¿cierto?, al productor, en este caso, de que es muy poco probable, dado los controles que se hayan efectuado, ¿cierto?, en la población, que se presente una enfermedad. No significa que nunca vaya a suceder, pero minimiza ese riesgo, ¿ya? Minimiza el riesgo de aparición de un peligro y la posterior presentación, obviamente. Además es dinámico, ¿ya? ¿Qué significa que es dinámico? Que yo, por ejemplo, si yo tengo un documento con un plan HACCP, ¿cierto?, para una población de peces, estoy hablando de un cultivo de salmón y trucha, es muy probable que al año siguiente, y más aún 2 años después, ese plan HACCP esté obsoleto, ¿ya? ¿Por qué esté obsoleto? Por muchas cosas: introducción de enfermedades nuevos cambios en la legislación, ¿cierto?, o cambios en el proceso productivo. Por lo tanto, se dice que el sistema HACCP es un sistema dinámico y adaptable. Permite el autocontrol, ¿ya? ¿Por qué permite el autocontrol? Se basa en monitoreos continuos, ¿cierto?, en monitoreos continuos por parte del personal, ¿cierto?, quienes lideran en el fondo la implementación del sistema HACCP, y además en verificaciones, ¿ya? En verificaciones para constatar que esos controles que se hicieron a través de monitoreo fueron efectivos. Además, si yo no tengo una cadena de suministro, no tengo un control de la cadena de suministros apropiada, es decir, un control, por ejemplo, de mis proveedores, es decir, hacia atrás, es muy poco probable, ¿cierto?, que mi sistema HACCP vaya a funcionar bien. Es decir, tengo que tener un control, por ejemplo, de mis materias primas ocupadas en el proceso productivo, ¿ya? Por ejemplo, en el alimento que estoy entregando a los peces, ¿cierto?, con ciertas concentraciones de un antibiótico. Como definición, ¿cierto?, el sistema HACCP, se la voy a dar, ¿cierto?, es un sistema, ¿cierto?, que identifica, evalúa y controla los peligros. Identifica basado, por ejemplo, en la literatura, basado en el historial que tenga una explotación animal, ¿ya? Y aquí hay mucho que decir en la parte de identificación, porque la verdad es que bastante sistemas de aseguramiento de calidad, sistemas de aseguramiento de calidad, más bien podríamos decir sistemas de aseguramiento de calidad productiva, ¿cierto?, sistema de aseguramiento de calidad sanitaria hacia un consumidor, no estamos hablando de una calidad sanitaria para una población, ¿cierto?, han sido basados en lo que es la experiencia, y la experiencia muchas veces es subjetiva, y eso es por una razón muy sencilla, porque muchas veces en una empresa donde está la aplicación de los sistemas HACCP no se tienen datos, no hay un buen análisis de datos, no hay un buen registro de datos. Si no tenemos un buen registro de los datos, de la información, es muy difícil analizar esos datos,
¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es identificar los peligros. Posteriormente los evaluamos, decidimos, ¿cierto?, si son significativos o no son significativos, ¿ya? Y posteriormente los controlamos, estableciendo autocontroles, por ejemplo, a través de procedimientos de monitoreo, ¿ya? En este caso hablamos de peligros que son significativos para la inocuidad sanitaria en un cultivo de especies, y en este caso el objeto, ¿cierto?, es un cultivo de especies acuícolas. Bueno, la pirámide que ustedes ven en este momento, ¿cierto?, dice camino hacia el HACCP. Es como una pirámide clásica. Bueno, esta pirámide tiene, la verdad que tiene varios pasos, ¿eh? Antes de construir un plan HACCP, por cierto. Antes de diseñar o construir un plan HACCP, primero tiene que haber un compromiso directivo, ¿cierto? Un compromiso a nivel de gerencia. Esto puede ser compromiso a nivel de gerencia o directivo. Yo creo que, bueno, esto varía mucho dependiendo de la traducción, obviamente. Puede ser un director o puede ser un gerente, digamos. Generalmente en Chile se habla más bien de gerente. Cuando hablamos de compromiso gerencial, es importante que existe este compromiso con el sistema HACCP, que vamos a instalar un control de tipo preventivo, un control sistemático, como fue expuesto anteriormente, para establecer una política, en este caso de bioseguridad, y suministrar los recursos. Es decir, aquí no pasa nada sin el compromiso abierto, ¿cierto?, y el compromiso sincero, ¿cierto?, de la dirección de la empresa y de la dirección de la empresa, que puede suministrar los recursos, ¿cierto?, para, por ejemplo, mantener un stock de químicos y desinfectantes, ¿cierto? A lo mejor pagar, ¿cierto?, pagar un poco más, ¿cierto?, por la vuelta más larga de una embarcación, para no pasar por una zona que a lo mejor esté en riesgo, ¿cierto?, una zona marítima, o bien para poder bajar las densidades de un centro cultivo, ¿ya? Obtengo menos retorno, pero a lo mejor si estoy cultivando una densidad mayor, ¿cierto?, de especies, estoy cultivando capital que al final igual se va a morir, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber un compromiso gerencial con lo que es bioseguridad. Bioseguridad entendido, no entendido como lo que es desinfección, obviamente, porque ese es un mal concepto entendido de lo que es bioseguridad, sino que va con una cosa mucho más amplia, ¿cierto? Controlar la diseminación de una enfermedad, ¿ya? Puede que se ocupen muy pocos químicos, puede que se ocupen muy pocos desinfectantes, a lo mejor, cuando estamos hablando de lo que es bioseguridad. Pero lo fundamental de lo que es el término bioseguridad, ¿cierto?, como lo vieron o lo van a ver en otros módulos, ¿cierto?, es que se debe controlar, ¿cierto?, la diseminación de una enfermedad, ¿ya?, y suministrar los recursos apropiados. Por otra parte, si no tengo el compromiso de dirección o compromiso de gerencia, no puedo tener un compromiso del personal. Es decir, si el gerente no se pone la camiseta, ¿cierto?, por la bioseguridad, por proteger, ¿cierto?, en el fondo la fuente de trabajo, porque no debemos olvidar que cuando hablamos de producciones animales estamos hablando que también hay un tema social involucrado, es decir, estamos cuidando en el fondo la fuente de ingresos, ¿cierto?, para toda una organización, ¿ya? Es decir, si no hay un compromiso de gerencia, no podemos tener tampoco un compromiso del personal. Una vez que tenemos estos dos componentes, que son la base de la pirámide, nosotros recién podemos establecer las buenas prácticas acuícolas. Por ejemplo, buenas prácticas acuícolas cuando nos referimos a lo que ya estuvimos hablando anteriormente, ¿cierto?, a través de mantener densidades poblacionales razonables de un cultivo, ¿cierto? Controlar, ¿cierto?, los tracks de navegación de las embarcaciones, ¿cierto? Destinar a lo mejor para una cuadrilla de un servicio, por ejemplo, que hace un buceo de extracción de mortalidad, que ese barco sea exclusivo para ese centro y que no se comparta. Que los implementos utilizados en un módulo cultivo no se compartan con el otro módulo cultivo, ¿ya? Establecer controles, ¿cierto?, a lo mejor en los límites de una concesión acuícola, para que no entren otras embarcaciones, ¿ya? Todo eso está dentro de lo que se conoce como buenas prácticas acuícolas y evita en el fondo la diseminación de enfermedades a través de buenas condiciones preexistentes. Posteriormente hablamos de procedimientos operacionales y programas de prerequisitos. Cuando hablamos de procedimientos operacionales y programas de prerequisitos, hablamos, por ejemplo, de buenos programas, por ejemplo, para el manejo de la mortalidad generada en un centro, ¿ya? De buenos programas para lo que es la limpieza y desinfección de infraestructura de un centro cultivo, ¿ya? Buenos programas, por ejemplo, para el control de las plagas, ¿ya?, para el control de las personas,
¿cierto?, que ingresan a un centro de cultivo. ¿Ya? Mención aparte puede decirse, por ejemplo, del caso de los médicos veterinarios que visitan un centro y otro de una misma empresa. ¿Ya? Podría ser un control operacional en ese caso. Cuando ya tenemos todos estos elementos, todas estas buenas prácticas, en el fondo los procedimientos operacionales y programas de prerequisito también son de alguna forma buenas prácticas. Cuando tenemos esos pasos implementados, ¿cierto?, diseñados e implementados, podemos recién construir nuestro sistema HACCP. ¿Ya? Y ahí tenemos armado nuestro programa de aseguramiento de la calidad sanitaria. Y llegamos en el fondo a la cúspide de la pirámide de lo que queremos implementar. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema HACCP? El primer beneficio es que genera producciones más seguras sanitariamente, por obvias razones. Es decir, la probabilidad de que una población, el objeto es la población de peces, ¿cierto?, se enferme, va a ser mucho menor. No significa que no haya, ¿ya? No es un control, no me da un 100% de seguridad, ¿ya? Pero si es muy probable, estamos hablando, podríamos decir, de un 99% de que no se vayan a enfermar, ¿ya? Es un sistema preventivo, no es reactivo, ¿ya? Y está enfocado en los procesos, no está enfocado en el control de la población en sí, ¿ya? Es decir, no estoy hablando de que por vacunar a una especie que podría ser una práctica acuícola, solamente con eso no se van a enfermar. Cuando hablamos de sistema HACCP, hablamos de muchas más cosas que solamente la vacunación de una especie, ¿ya? Por ejemplo, de un salmón atlántico. Tercera característica de beneficio, ¿cierto?, que genera confianza en los clientes y en las partes interesadas. Las partes interesadas son, por ejemplo, la autoridad, ¿cierto?, sanitaria, por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca, ¿cierto?, y podría ser la autoridad marítima. ¿Ya? Esas son partes interesadas. También la comunidad también es una parte interesada, ¿ya? Reduce rechazo a la comunidad y cuestionamiento. Ahí se habla un poco de los costos de no calidad. Bueno, todos deben haber oído hablar los cuestionamientos a la industria acuícola, sobre todo que surgieron el año pasado por la crisis sanitaria del virus ISA, ¿ya? En donde hubo un artículo de prensa el año 2008, ¿cierto?, específicamente referido a la crisis sanitaria y que se utilizaban antibióticos en grandes cantidades en la industria, ¿ya? Con el sistema HACCP, integrando muchas cosas dentro de lo que es una buena práctica acuícola, disminuimos esos riesgos. Es decir, dejamos de utilizar, ¿cierto?, o utilizamos menos, tenemos un plan de reducción de, por ejemplo, lo que son el uso de antibióticos, en este caso, que se han usado mucho en bastantes manejos, se usan todavía. Reduce la probabilidad de centros en brote o positivo, ¿cierto?, a enfermedades de impacto económico, en la línea de lo que estuvimos hablando anteriormente. Permite contar con personal capacitado. Una cosa importante de los sistemas HACCP, y no solamente de los sistemas HACCP, sino que también de los sistemas de gestión en general, es que el personal que está integrado dentro de un sistema tiene que ser competente, ¿ya? Y la competencia se basa en que la persona tenga una experiencia, un entrenamiento formal adecuado, ¿cierto?, y una especialización en su trabajo apropiada, ¿ya? Por lo tanto, la gente que formamos hoy día es un activo para la empresa, ¿ya? No saca nada la empresa con formar a una persona para que después de 3 meses la persona se vaya o se la desvincule, digamos, ¿ya? Por lo tanto, y eso también es importante porque dentro de los documentos que son los planes HACCP, las personas, a diferencia, por ejemplo, de los documentos que son ISO 9000 o ISO 14001, la persona va con su nombre, su cargo, nombre, apellido, digamos, va totalmente identificada la persona, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de los sistemas HACCP es muy importante la persona, ¿ya? La persona completa, que está capacitada y entrenada, ¿cierto?, para cumplir su función dentro del sistema HACCP, ¿ya? Por último, el sistema HACCP es una herramienta de marketing, valor comercial, ¿cierto?, para la organización, ¿cierto?, y permite, en el fondo, que se está certificando un programa sanitariamente válido, ¿cierto?, y con eso gana toda la comunidad, ¿ya? Da una mayor seguridad. Siempre hay que destacar que si una empresa entra en un sistema HACCP, para que sea socialmente, podríamos decir,
políticamente beneficiosa para todas las organizaciones, en el fondo para toda la comunidad, viendo un poco este último punto, es que debería integrarse con sistemas HACCP en conjunto de otras empresas y a su vez generar un plan HACCP global que involucrara muchas más organizaciones para lo que es la diseminación de una enfermedad. Ya tiene que ver mucho lo que va con el concepto de vigilancia epidemiológica, es decir, que los tres actores, Estado, ¿cierto? O gobierno, ¿cierto? Instituciones públicas, empresas privadas y clientes, estén interactuando en cooperación mutua. ¿Ya? No sirve de nada que una sola empresa tenga un sistema HACCP si el resto de las otras organizaciones no lo tiene, digamos. ¿Ya? Es muy difícil que una metodología por sí sola vaya a lograr un cambio. ¿Ya? Se requiere un cambio que sea más bien global. ¿Cuáles son los 7 principios del HACCP? Antes de irnos a los pasos previos para irnos a estos 7 principios, obviamente. El primer principio es la identificación y análisis de peligro y determinación de las medidas de control preventiva. El segundo paso es la identificación de los puntos de control crítico. El tercer paso es establecer los límites críticos en cada uno de los puntos críticos de control. Fundamentalmente cuando hablamos del segundo paso, establecer puntos de control crítico, nos referimos a decir, ya, este paso, por ejemplo, que es recepción de SMOLTS o recepción de OVAs, va a ser sanitariamente crítico, por lo tanto yo me voy a enfocar en el control de este paso y no de otro. Es decir, no vaya a invertir personal, ni dinero, ¿cierto?, ni recursos en general de la organización para controlar pasos que son irrelevantes. Dentro de ese punto de control crítico, que va a estar enfocado a una parte a un proceso en general, que es la parte del sistema, ¿cierto?, yo voy a establecer ciertos límites críticos, ¿ya? Por ejemplo, ausencia o presencia de certificado sanitario, por ejemplo, para la recepción de SMOLTS, o bien establecer ciertos límites críticos en el control de la temperatura y el oxígeno de los peces. Eso lo tengo que ver de acuerdo al proceso que yo estoy hablando. Cuarto, establecer los procedimientos de monitoreo, es decir, tengo que vigilar que estos límites críticos se mantengan bajo control. Como en quinto lugar, se deben establecer las acciones correctivas que deberán tomarse cuando el monitoreo indique que un punto de control crítico no está bajo control. ¿Ya? De hecho, se diseñan procedimientos de acciones correctivas. En sexto lugar, hablamos de la determinación de procedimientos de verificación, incluidos los ensayos y procedimientos complementarios para corroborar que el sistema HACCP está funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí hablamos de la verificación diaria a través de registro, periódica a través de análisis laboratorio e integral, ¿cierto?, a través de la revisión de todo el sistema HACCP. Y en último lugar, el séptimo principio es establecer la documentación correspondiente a todos los procedimientos del programa y el sistema de registros. ¿Ya? Aquí creamos los registros, por ejemplo, para los puntos de control crítico. ¿Cuáles son esos pasos previos de los cuales hemos estado hablando? ¿Cierto? Previa a la identificación de peligro, ¿cierto?, en una población de peces de salmón o trucha. El primer paso es formar un equipo de trabajo. ¿Ya? El primer paso, ¿cierto?, en desarrollar cualquier programa sanitario, ¿cierto?, es formar un equipo de trabajo que sea multidisciplinario. ¿A qué me refiero cuando hablamos de un equipo multidisciplinario? Que sea gente de distintas disciplinas, de distintas profesiones. Aquí no tiene la palabra solamente los ingenieros acuícolas o solamente los veterinarios. ¿Ya? Está más que demostrado, o archidemostrado, ¿cierto?, que un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, formado por profesionales, por ejemplo, biólogos, ¿cierto?, marinos, ¿cierto?, veterinarios, ¿cierto?, ingenieros acuícolas, ¿cierto?, o ingenieros pesqueros o técnicos, ¿cierto?, logran mejores resultados que profesionales de la misma disciplina, porque el enfoque es mucho más global. ¿Ya? Y por muchas razones más que en el fondo no viene al caso comentarla en esta sesión, pero es importante que ustedes sepan que el equipo de trabajo debe ser siempre multidisciplinario, ¿ya?, con o sin la participación de un asesor externo, ¿ya?, porque tiene que haber una persona que domine los principios de HACCP, eso es importante, ¿ya?, cuyo objetivo obviamente es el desarrollo del programa. ¿Quiénes deben ser parte del equipo de trabajo? Primero que nada, las personas deben comprender los conceptos de la HACCP, es decir,
debe ser una persona formada, ¿cierto?, con algún estudio formal o que tenga experiencia en haber implementado en organizaciones, ¿cierto?, un sistema HACCP. También, como segundo, que sean capaces de visualizar los peligros, es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, sea personal de producción. Personal de producción tiene mucha experiencia, por lo general, en visualizar peligros para inocuidad, para lo que es la calidad sanitaria de una población de peces. En tercer lugar, tiene que tener bases técnicas, volviendo un poco ligado con lo segundo, es decir, en producción y autoridad, es decir, tiene que estar involucrado por lo menos un gerente con autoridad para implementar los cambios. Siempre hablamos que cuando estamos implementando un sistema de gestión hablamos de gestión del cambio, y la gestión del cambio involucra recursos, ¿cierto?, suministrar recursos y autoridad para hacer esos cambios, ¿ya? Por lo tanto tiene que haber un director o un gerente de la empresa. Y por último, las personas que asumen el liderazgo del sistema HACCP tienen que ser capaces de influir a los demás, es decir, tienen que tener un poder, ¿ya? Un poder que puede ser informal, ¿cierto?, o que puede ser un poder formal a través de un cargo específico, ¿ya? Es decir, tiene que tener la persona liderazgo, ¿ya? No necesariamente ese liderazgo va ligado con el poder formal, pero es deseable que el poder formal, ¿cierto?, y el liderazgo se acompañen, ya, para que un sistema HACCP, ¿cierto?, pueda ser exitoso. Bueno, ahí están varios ejemplos de lo que son formación de un equipo de trabajo. Por ejemplo, el personal tiene que tener conocimientos técnicos en logística, en operaciones, etcétera, ¿ya? Podría estar ahí un encargado de operaciones. Sí, muy importante que las personas que conocen muy bien la parte patológica, ¿cierto?, lo que son las enfermedades, ¿cierto?, tienen que estar, obviamente, tienen que estar médicos veterinarios involucrados, así como gente de otras disciplinas. No puede ser unidisciplinario el armado de un sistema HACCP. Y obviamente personal con conocimientos en HACCP, ¿ya? Es muy importante que haya personas que dentro del equipo HACCP que vayan a ver los registros, que sean personas que sean muy ordenadas, muy metódicas, porque es un sistema ordenado, sistemático, valga la redundancia, que requiere el control muy acabado de los registros que se generan. Segundo paso, ¿cierto?, para poder hablar, ¿cierto?, de lo que son los 7 principios, ¿cierto?, es describir la especie. ¿Por qué describimos la especie? ¿Ya? Si ustedes pueden ver acá en la misma lámina, ¿cierto?, que la descripción de la especie, ¿cierto?, consiste en hacer una completa descripción de la especie cultivada en la granja o centro de cultivo acuícola, ¿cierto?, con la finalidad de realizar una evaluación sistemática de todas las enfermedades infecciosas y parasitarias a las cuales es susceptible como especie. Ejemplo, el salmón atlántico es susceptible al virus de la anemia infecciosa, ISA, al Cálibus y al SRS. Pero, por ejemplo, trucha y salmón del Pacífico no son grandemente susceptibles, ¿cierto?, a lo que es el virus ISA. Más bien no son susceptibles. Por lo menos todos los estudios están indicando que no son susceptibles, no se enferman como el salmón atlántico. Pueden ser reservorios, podrían ser reservorios. Es una de las cosas que se ha discutido por bastante tiempo. Pero sí hablamos, por ejemplo, de enfermedad del páncreas. Las 3 especies son susceptibles, ¿cierto? Salmón atlántico, salmón del Pacífico y la trucha arcoíris. Las 3 principales especies que se cultivan en el país. Tercer paso es describir el diagrama de flujo, ¿cierto? Cuando nos referimos a describir el diagrama de flujo, tenemos que identificar cuáles son todos los pasos operacionales que intervienen en un proceso productivo para la producción de salmón y trucha, ¿ya? Así como nosotros en el paso anterior hablamos de describir la especie, porque describir la especie era muy importante, porque no era lo mismo diseñar un plan de HACCP para las 3 especies que un plan HACCP para una sola especie, porque estamos hablando de que pueden tener enfermedades distintas, ¿cierto? Por lo tanto van a haber seguramente fuentes de transmisión que van a ser diferentes. También tenemos que diseñar un diagrama de flujo, y en el diagrama de flujo establecemos los pasos operacionales. Por ejemplo, un paso operacional podríamos hablar muy importante, que es la recepción de smolts en un centro de mar. Luego viene un paso que se llama engorda, y dependiendo del centro vamos a tener un paso de desdoble de la población de peces y selección para bajar la dispersión de los peces, ¿ya? Lo seleccionamos en distintas jaulas dentro de los módulos. Posteriormente hay cosecha,
¿ya? Se genera la cosecha en el centro de cultivo, ¿ya? Obviamente ustedes tienen que abarcar todas las operaciones cuando vayan a diseñar este diagrama de flujo que estén bajo el control del productor. Es decir, abarcamos recepción de ovas, alevinaje, engorda. En este caso estamos hablando de un plano HCP enfocado a un centro de mar, ¿ya? Y obviamente también nos vamos a referir, ¿cierto?, a que van a haber otros pasos operacionales asociados a estos pasos principales. Por ejemplo, suministro de tratamiento inyectable o suministro de tratamiento vía baño, ¿cierto? Y varias más, digamos, por ejemplo, recepción y almacenamiento de antibióticos que van a estar como anexos, ¿cierto?, a estos pasos operacionales. Lo importante es que describan identifiquen cuáles son todas las operaciones, ¿ya?, de un proceso productivo, y posteriormente las describen. Otra cosa importante en la generación de un diagrama de flujo es que los puntos de control críticos deben quedar indicados en el diagrama de flujo en un color distinto. Por ejemplo, y volviendo a la diapositiva anterior, ¿cierto?, puede que la recepción de SMORT sea mi punto de control crítico. Si es mi punto de control crítico, yo debo identificarlo en un color distinto, ¿ya?, para señalar, ¿cierto?, dentro de mi documento que es un punto de control crítico, y se va a generar un registro y se va a generar un control especial en ese punto. Otro tema importante es generar un plano, ¿cierto?, un plano operativo de las instalaciones, ¿cierto? ¿Por qué razón es muy importante este plano? ¿Cierto? Porque podemos con ese plano separar, por ejemplo, las áreas sucias, áreas intermedias y áreas limpias. Por ejemplo, dónde van a circular las embarcaciones dentro de una concesión, o dónde van a circular las personas, ¿cierto?, y dónde van a estar instalados los peces, por ejemplo, los módulos o los peces, y la plataforma de mortalidad, ya que debe estar lo más alejado posible, obviamente, del módulo. Y si es un sistema de ensilaje, mejor todavía. Siguiendo con los 7 principios, ahora de verdad con los 7 principios del HCCP, el primer principio, ¿cierto?, es identificar los peligros. Y el primer principio dentro del análisis de peligros, ¿cierto?, debe incluir, ¿cierto?, obviamente la identificación y el análisis de los peligros. Son dos cosas diferentes. Primero identificarlos, ¿cierto?, y después analizarlo. Y en el análisis de peligros debemos incluir, ¿cierto?, debemos tener en cuenta que es un proceso que permitirá realizar una evaluación de la significancia de los peligros de un proceso. Es decir, cuando hablamos de significativo nos referimos si son importantes o no son importantes, si me van a causar pérdida económica en términos de pérdida sanitaria o no. Cuando definimos un peligro, tomamos prestada la definición que es para inocuidad alimentaria, la trasladamos a lo que es calidad sanitaria y decimos que peligro es una característica inaceptable, biológica, física o química en un producto que puede afectar la salud de una especie. En este caso hablamos más bien de un peligro como una característica inaceptable en términos biológicos, ¿ya? Porque eso es lo que nos importa. Nos importa que no ingresen agentes patógenos. Y debe incluir este análisis de peligro, ¿cierto?, insumos, etapas productivas, etapas de postproducción, por ejemplo, cuando se van a plano, ¿ya? Es decir, van a haber peligros que van a estar identificados dentro de una operación misma. Por ejemplo, una operación de desdoble que va a causar estrés a una población de peces, o más bien un peligro que se presenta una enfermedad a través de un insumo, por ejemplo a través de un alimento, ya, a través del ingreso a la bodega de alimentos de ciertos alimentos que estuvieran a lo mejor contaminados, ya, contaminados nos referimos con un agente patógeno, porque a lo mejor estuvieron en un muelle donde transitaba no solamente alimentos, sino que también se transportaba mortalidad, es decir, un muelle mixto, no un muelle especializado. Bien, obviamente que la identificación del peligro tiene que ser lo más específica posible, ¿cierto?, en función de la especie, más que de la causa del problema. Peligros como los que estamos hablando aquí a continuación son poco específicos o bien apuntan a la causa de esto. Por ejemplo, si hablamos de contaminación biológica, debemos definir de qué tipo de contaminación biológica estamos hablando. Si es por
fomites, ¿cierto? Por materia orgánica, ¿cierto? Tenemos que definir qué tipo viene o no con el alimento, o bien viene con la ropa del personal, ¿ya? Por ejemplo, también otra fuente podría ser abuso de tiempo, mantención de infraestructura. Lo correcto debería ser deterioro sanitario por abuso de tiempo de los peces en la malla sin recambio. Es un caso clásico, por ejemplo, en algunas empresas, marca ACME, siempre menciono las empresas que hacen mal las cosas, como marca ACME, ¿ya? Que es, por ejemplo, que no se haga un cambio de red en el tiempo que corresponde, es decir, que se mantenga, por ejemplo, todo un ciclo. O sea, no solamente voy a tener problemas con la oxigenación, sino que también va a ser fuente de una mayor adherencia de materia orgánica en las redes, ¿ya? Mayor adherencia de materia orgánica, mayor es la probabilidad de que se pueda generar agentes patógenos, ¿cierto? Se puedan diseminar por el no cambio de las mallas. Dentro de la misma identificación de los peligros, ¿cierto? La identificación de peligros debe realizarse basándose en el destino final del producto. Este producto, entre comillas, es la población de peces, ¿ya? Tomando en cuenta especialmente su destino y uso posterior. Y deben considerarse todos los peligros, por insignificante que estos parezcan. Es importante describir el peligro señalando claramente la característica inaceptable para la sanidad de la especie, ¿ya? Tampoco se trata de escribir peligros por escribir peligro, ¿ya? Siempre digo, no hay que escribir los peligros que vaya a caer un meteorito y vaya a caer un agente patógeno con el meteorito. No quiere decir eso. Pero si vamos a escribir peligros, considerarlos todos los que sean relativamente importantes. Tampoco me puedo llenar con un documento de muchas cosas, ¿ya? No se debe olvidar que el sistema HACCP es para ayudar y no para generar una carga de trabajo muy grande, digamos. Y ni que tampoco agregue valor a lo que está haciendo la organización. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una tabla de control de peligro del sistema HACCP, referido mucho a lo que son buenas prácticas acuícolas. Vamos a ver las tres primeras que están abajo de la primera fila, y vamos a mencionar que el peligro en este caso sería contaminación con agentes patógenos por manipulación. El control es cambio de ropa de trabajo antes de manipular los peces. El tipo de control es hacia el personal, es decir, el personal tiene que efectuar un cambio de su ropa de trabajo, ¿cierto? De la ropa de calle, ¿cierto? Antes de poder manipular los peces. O bien, ¿cierto? La ropa además tiene que ser exclusiva del centro de cultivo y que la persona no haya estado en un lapso razonablemente prudente en otras instalaciones donde se cultivan la misma especie animal. Y este es un programa de control basado en las buenas prácticas acuícolas. La contaminación con agentes patógenos por renovación insuficiente de agua, ¿cierto? El control va a ser frecuencia, una mayor frecuencia, ¿cierto?, de renovación de agua, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está equivocado donde dice clase O, pero es una frecuencia mayor de renovación de agua, por ejemplo, en un estanque, si estoy pensando en una piscicultura. En este caso el tipo de control sería, en el caso de engorda, sería adición de oxígeno, recambiar las redes, si estamos en agua de mar, hablamos ahí también de piscicultura, y un suministro de recursos apropiados, también relacionado con buenas prácticas acuícolas. Tercero, contaminación con los agentes patógenos, ¿cierto?, por suciedad de superficies. El control es limpiar y desinfectar la superficie de contacto, lo que son ambientes de una planta, por ejemplo una planta de recirculación, una piscicultura, superficie de contacto en la misma piscicultura, y también como parte de las buenas prácticas acuícolas. Cuando nos referimos solamente a buenas prácticas acuícolas, ¿cierto?, nos referimos a todas aquellas condiciones antes de implementar un plan HACCP. Es decir, todo esto se tiene que dar en el fondo por sentado antes de basarnos en un control hacia lo que son peligros per se, peligros en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de sobrevivencia de agentes patógenos que son muy resistentes, en el caso del IPN, hablamos que tenemos que tener un adecuado, podríamos decir, tiempo entre ciclos productivos, entre 1 a 3 meses, ¿cierto? Para que no demos oportunidad, ¿cierto?, para que partículas virales a lo mejor muy resistentes, ¿cierto?, puedan seguir estando en condiciones inactivas, pero que con capacidad de reactivarse nuevamente al infectar una célula, ¿cierto?, al inmediatamente ingresar una nueva producción. Es decir, las malas prácticas de antaño, es decir,
se está cosechando un centro e inmediatamente al mismo centro están ingresando mods, eso ya no corre, y es un programa de control que tiende a hablar con un punto de control crítico, ya no es de solamente buenas prácticas acuícolas. Quinto, analizar los peligros. Hay toda una secuencia en el análisis de peligros, ¿cierto? Al identificar el peligro, primero tenemos que definir cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de ocurrencia de ese peligro, ¿cierto?, el riesgo de que se presente, ya que puede ser alta, media o baja. Debemos determinar el efecto de cada peligro, yéndonos desde que los peces pierdan condición corporal, que sea una condición molesta, a lo mejor que puede ser por el caso del cálido, ¿cierto?, peligro también sanitario, pero que puede ir desde ese pérdida de condición y pérdida de condición económica para el productor, hasta que los peces se enfermen y mueran completamente, una población de un 80 o un 90%, ¿cierto?, como el caso del virus de la anemia infecciosa del salmón. Y determinar la incidencia de cada peligro, es decir, que si es que se llega a presentar la posibilidad de que en otro paso operacional pueda ese peligro ser contrarrestado. ¿Ya? Eso significa un poco la incidencia. ¿Ya? Es un poco difícil de entender el concepto de incidencia, ¿ya? Pero está, como la verdad, como la aplicación es muy baja lo que son los planes de aseguramiento en lo que es el término sanitario, se ha entendido mucho mejor en lo que es la industria alimentaria. Y por ejemplo sería la incidencia de si es que se presentó, por ejemplo, un peligro que yo tuve la cocción de un alimento, ¿cierto?, por ejemplo, entre la recepción de una materia prima y después tengo un paso posterior que es la cocción de una materia prima cárnica, por ejemplo, la incidencia va a ser nula, ¿ya? Porque no después de la cocción ese peligro se va a reducir o se va prácticamente a eliminar, ¿ya? Es más difícil extrapolarlo, ¿cierto?, a lo que son cultivos de especies, en este caso cultivos de especies acuícolas. En la misma evaluación de los peligros, ¿cierto?, tenemos que determinar cuáles de los peligros identificados son significativos, ¿ya? Peligros identificados por cada uno de esos pasos operacionales que nosotros tuvimos viendo. Y cualquier peligro que tiene una probabilidad de ocurrencia alta y una incidencia siempre, va a ser siempre un peligro significativo. Y cuando a veces la probabilidad de ocurrencia es media y la incidencia es a veces, es mucho más difícil determinar su inclusión como un peligro significativo, ¿ya? Muchas veces esto va a quedar a criterio, obviamente, del equipo HACCP, quien va a decidir su inclusión o no como un peligro significativo, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta este punto, ¿ya? Porque muchas veces todo lo que se dice que la probabilidad de ocurrencia es alta, es media o baja, está basado en la experiencia, en un tema netamente empírico, ¿cierto? Y no hay un respaldo muy bueno de la literatura, ¿ya? Siempre yo les recomiendo que cuando vayan a analizar los peligros ustedes se basen en la literatura, ¿ya? En la literatura científica con respecto al tema, ¿ya? No solamente la experiencia que tengan en el centro, sobre todo sumado a que muchas veces no hay registro histórico, ¿cierto?, de la presentación de enfermedades. 7. Dentro de lo mismo, eliminar los peligros. A veces ciertos peligros pueden ser rediseñados, ¿cierto? Pueden ser eliminados o rediseñados al cambiar proceso. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de reproductores en el mar, ¿cierto?, yo podría eliminar el peligro que estos reproductores vayan a morir, como por ejemplo cambiar todo el ciclo a agua dulce, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, con ese rediseño de ese proceso, eliminar la ocurrencia de ese peligro. El segundo, podríamos decir el tercer paso dentro de lo que es el primer punto del HACCP, es definir las medidas de control preventivas. ¿Qué son las medidas de control preventivas? Son acciones y actividades que se pueden utilizar para prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable, ¿ya? Cada peligro significativo a controlar tiene que tener al menos una medida de control preventiva. Y aquí hay algunos ejemplos de medidas de control preventiva. Por ejemplo, controlo el origen de las ovas, controlo ciertos parámetros ambientales, ¿cierto?, a través del control del oxígeno, la temperatura, ¿cierto?, y la turbidez del agua, ¿cierto?, por ejemplo, para ver que no tenga presencia de bloom de algas, ¿cierto?, que puede ser nocivo, ¿cierto?, para la salud en general de los peces, ¿cierto?
mueren de asfixia. Controles de proceso productivo en general en ciclo cerrado, es por ejemplo muy bien notado este aspecto de lo que son las pisciculturas de recirculación. El desarrollar ciertas especificaciones para los proveedores, en el caso de las compras, ¿cierto?, que vengan con ciertas concentraciones, ¿cierto?, de ciertos nutrientes, ¿cierto?, en el caso de las dietas, ¿cierto?, para small, ¿cierto?, las dietas para reproductores, perdón, las dietas para peces en producción, ¿qué quise decir? En general. Como yendo a corolar, digamos, el primer paso, ¿cierto?, que era la identificación y análisis de los peligros, ¿cierto? El segundo paso, que ahí está en el número 9, siguiendo un poco el correlativo que teníamos al principio, es la identificación de los puntos de control críticos, ¿ya? Y los puntos de control críticos son aquellos que contienen peligros significativos y que si no se hace un control en ese punto, ¿cierto?, en ese paso operacional, automáticamente, ¿cierto?, voy a ocasionar que una población se vea envuelta en el desarrollo de una enfermedad, ¿ya? Donde la pérdida de control, ¿cierto?, automáticamente ocasiona una población infectada y susceptible de desarrollar una enfermedad. Cambio, un punto de control, ¿cierto?, es un paso operacional que tiene un peligro, ¿ya?, pero no es tan significativo, o si tiene peligro significativo, no es lo suficientemente importante, ¿cierto?, para que se me vaya a producir una pérdida de control que me vaya a llevar finalmente a desarrollar una enfermedad. Ejemplo de PCC: recepción de ovas, ingreso de vehículos al patio del muelle de carga, ¿cierto?, en el caso de los planes HCCP para empresas de transporte de peces, cosecha, recolección de mortalidad, transporte de peces y entrega. ¿Ya? Son puntos de control crítico, ¿ya? ¿Cuál es la idea cuando yo diseño un plan HCCP? La idea fundamental, estimados y estimadas, es que ustedes puedan tener la menor cantidad de puntos de control crítico dentro de su plan HCCP. Es decir, si estoy hablando de 10 pasos operacionales, ustedes no pueden pretender que vayan a tener 8 puntos de control crítico. Eso es un sistema totalmente ineficiente, ineficaz. El objetivo del sistema HCCP es ser un sistema que ahorre recursos de la organización. Por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de 10 pasos operacionales, una cantidad razonable no debería ser más allá de 2, 3 puntos de control crítico. Ojalá uno, yo he visto. Con un punto de control crítico muchas veces es necesario enfocar los recursos de una organización. Este árbol es muy interesante y es el árbol de decisión de los puntos de control crítico. Y la primera pregunta que nos hacemos: si existen medidas preventivas para un peligro identificado, para un peligro significativo o no identificado. Si es no, nos preguntamos: ¿es necesario el control en esta etapa para la seguridad de la población, en este caso la población de peces? Si no, no es necesario un control. Por ejemplo, estamos hablando del control de ropa de trabajo, pero las personas que siempre la usan en el mismo centro y están la desinfectando todos los días, no es un punto de control crítico. Y si es necesario el control en la etapa para la seguridad de la población de peces, decimos que sí es un punto de control crítico. Por otra parte, si existen medidas preventivas para el peligro identificado, nos preguntamos nuevamente: ¿está la fase o etapa específicamente diseñada para eliminar o reducir la probabilidad de presentación de un peligro hasta un nivel aceptable? Y nos planteamos la siguiente pregunta, ¿sí? O sea, la siguiente respuesta: si es sí, que la fase o etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir la probabilidad de presentación del peligro hasta un nivel aceptable, decimos que sí es un punto de control crítico. ¿Por qué sí? Por ejemplo, si decimos que la recepción de ovas con la certificación sanitaria, si en ese punto se llega a pasar que no controlé esa etapa que está específicamente diseñada para que, controlando esa etapa de ahí en adelante, yo tuviera en el fondo toda la batalla ganada, decimos que sí, es un punto de control crítico, porque si hay una pérdida de control en esa etapa, significa que todo el esfuerzo que yo haga para adelante va a ser inútil. Por lo tanto, seguramente el enfoque de mis recursos va a tener que ir ahí, en esa etapa precisamente.
porque está diseñada específicamente para controlar un peligro significativo. Si no, ¿cierto?, me doy una tercera pregunta, ¿cierto?, una tercera pregunta, y decimos, ¿puede tener lugar una contaminación o crecer a nivel inaceptable un microorganismo patógeno que esté infectando una población de peces? Y decimos que si es no, no es un punto de control crítico. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser el engordo, no va a ser un punto de control crítico en este caso, en términos sanitarios. Pero si es sí, ¿ya?, que por ejemplo estoy hablando de lo que es un manejo que son desdobles o graduaciones seguidas en un centro de cultivo, si decimos que sí, nos preguntamos, ¿puede eliminar una etapa posterior del peligro o reducir su frecuencia a un nivel aceptable? No. Si decimos que no y que tenemos que actuar en esa etapa, decidimos que sí es un punto de control crítico. Por lo tanto, a lo mejor el control crítico va a ser que nosotros reduzcamos la cantidad de manejo en ese caso. ¿Ya? Si otra etapa posterior al peligro puede reducir la frecuencia a un nivel aceptable, y decimos que sí, no es un punto de control crítico. Resumiendo, hay pasos operacionales que son específicamente diseñados para controlar un peligro significativo para lo que son la calidad sanitaria de los peces. Y este caso, por ejemplo, sería, ¿cierto?, una recepción de ovas o una recepción de esborzos, o bien el control de movimientos entre los centros, ¿ya?, que serían, por ejemplo, también la cantidad de manejos que se haga en una población de peces, ¿ya?, también ligado con lo que es la parte de generación de punto de control crítico. Bueno, aquí hay un trabajo práctico que está dentro de los talleres que se dan en este módulo, que es determinar, es decir, identificar y analizar los peligros que se van a dar dentro de un estudio de caso, establecer las medidas de control preventiva a los peligros significativos y determinar si los peligros significativos se convierten al punto de control en un punto de control crítico. Tercero, determinar los límites críticos en cada punto de control crítico. Es decir, una tolerancia, un límite crítico es una tolerancia predefinida que no tiene que ser jamás sobrepasada para mantener controlado un peligro. Es decir, representa un criterio que no debe ser sobrepasado para asegurar que se mantiene el control en los puntos de control. Y cada punto de control crítico debe tener a lo menos un límite crítico asignado. Ya vamos a ver algunos. Estos límites críticos pueden ser cualitativos, ¿cierto?, como ustedes lo venían estudiando, a través de la inspección visual de una población; cuantitativos, a través de la temperatura del agua, control del oxígeno, títulos de anticuerpos, podría ser, ¿cierto?, en una población de peces; o bien también pueden ser otra clasificación: directamente controlable sobre la población, ¿cierto?, o indirecto, establecer las condiciones de que el proceso para asegurar que se mantiene controlado el peligro, ¿ya? Otro control cualitativo también puede ser, por ejemplo, a través de la inspección visual, por ejemplo, del comportamiento en el nado de los peces, ¿cierto? Puede ser también que se controle, ¿cierto?, que tengan su certificado sanitario, ¿cierto?, al día en la recepción, ¿ya? Y cuantitativo es seguir en el fondo en la historia del proceso, ¿ya? Es decir, que las condiciones ambientales donde yo estoy manteniendo mi población, ¿cierto?, de especies de abasto, sean lo más apropiadas posible para que no genere, ¿cierto?, o no dé las condiciones propicias o la predisposición para desarrollar una enfermedad. Como ya les comenté anteriormente, ¿cierto?, existen fuentes de información para desarrollar también los puntos de control críticos y para determinar sus límites críticos. Y esa fuente de información se constituye en los textos normativos, literatura científica, trabajos científicos, investigaciones y, muy importante, realizar experimentos o pruebas, ¿cierto?, por la empresa, ¿ya? Es muy importante la empresa que esté constantemente la información que va recopilando no solamente la mantenga almacenada, que sea un registro ante la autoridad, sino que también pueda hacer un análisis de esa información, ¿ya? Muy importante que el equipo de trabajo respalde la validez de lo que respecta al control de peligro identificado. Bueno, aquí hay, en este caso, esto podría ser una inspección visual. Estamos hablando de constatar lesiones a través de un examen anatomopatológico, ¿cierto?, en un salmónido, ¿cierto?,
en donde la inspección anatomopatológica, en este caso, me va de una población de peces, en este caso el análisis de la mortalidad por el médico veterinario del centro, se va a constituir, por ejemplo, en el monitoreo, ¿cierto?, continuo, ¿cierto?, de esa población para garantizar el estatus sanitario, ¿ya? Y el que tenga o no tenga ciertas lesiones, ¿cierto?, va a determinar, ¿cierto?, que estoy o dentro o estoy fuera de los límites críticos. Por ejemplo, si tengo una hepatomegalia, ¿cierto?, ¿cierto?, va a ser muy indicativo de una enfermedad, y además si tiene ciertas lesiones, ¿ya? Por lo tanto, significa que yo me estoy a lo mejor saliendo de un cierto control, o a lo mejor si veo los peces con una gran cantidad de escamaciones, ¿cierto?, fruto de manejo, ¿cierto?, a través de, o mordidos por lobos, ¿ya?, también va a ser un indicador en este caso de límites críticos. No olvidar que en este caso, ya que mencionamos el ataque de lobo, todo lo que supone un estrés para los animales, ¿cierto?, en este caso los peces, me lleva inevitablemente que las producciones sean menores, ¿cierto?, y que finalmente aparezca una enfermedad, se presenta una enfermedad. Otro ejemplo de límites críticos en cada punto de control crítico, por ejemplo, que la temperatura de la columna de agua no esté sobre los 12 grados Celsius, se establece un límite crítico superior. Que haya ausencia de residuos orgánicos, ¿cierto?, por ejemplo, en embarcaciones, ¿ya?, del centro. Presencia o ausencia de certificado sanitario. La cantidad de manejo de población de peces en engorda no debe ser mayor a 3, o a lo mejor no mayor a 1. Estoy dando un ejemplo por darlo, digamos, ¿ya? Eso lo va a determinar la organización, de acuerdo también al historial que tenga, ¿ya? Para eso, por ejemplo, en vez de realizar selecciones y conteos, ¿cierto?, se pueden utilizar equipos más modernos que estar tomando los peces, ¿cierto?, y haciendo un muestreo en forma manual. Partículas virales, ¿cierto?, en columna de agua en determinada concentración para isavirus e IPN, ¿ya? Eso es una prueba que se puede hacer también, ¿ya? Yo determino si cultivo o no en ese centro de acuerdo a la concentración de partículas virales que yo tenga, ¿ya?, en una concesión. Por quinta o principio, vamos, el quinto principio, ¿cierto?, es establecer los procedimientos de monitoreo. ¿Cómo diseñamos el procedimiento de monitoreo? Seleccionando personas entrenadas, ¿ya?, que puedan ser, por ejemplo, el asistente o el jefe centro, ¿ya? Ahí debo chequear, ¿cierto?, que la obtención de datos fue obtenida apropiadamente y poder validar esos datos. ¿Cómo vamos a validar esos datos? A través, posteriormente, como lo vamos a ver en las diapositivas que vienen a continuación, a través de la verificación, ¿ya?, que tiene 3 tipos. Fundamentalmente, el procedimiento de monitoreo me dice qué es lo que tengo que medir. Es decir, tengo que hacer una medición del límite crítico, es decir, si estoy dentro, estoy fuera del límite crítico. Por ejemplo, a la recepción de hojas voy a decir que estoy dentro del límite crítico si tengo el certificado sanitario en la recepción, en la importación, ¿ya? Si no es así, significa que estoy fuera del límite crítico, por lo tanto estoy en una situación de riesgo. ¿Cómo? El procedimiento, ¿cómo debo hacer este procedimiento? Por ejemplo, a través de controlar, ¿cierto?, el ingreso, la firma y el timbre del país de origen, ¿ya?, que sea válido este certificado. ¿Cuándo? Permanente o continua. En este caso sería más bien ocasional, ¿cierto?, o periódica, es decir, cada 1 o 2 años se reciben o se importan hojas. ¿Quién? Persona capacitada para desarrollar esta labor, específica para dicha actividad de monitoreo. Por ejemplo, puede ser el médico veterinario de la empresa o el jefe de salud. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde se expresa el límite crítico? En este caso va a ser en la recepción, ¿ya? Físicamente donde se hace la recepción de las ovas que vienen con el certificado. Posteriormente, tipos de monitoreo a través de observación, como vimos en el caso anterior, a través de examen anatomopatológico, ¿ya? Se toma una muestra de mortalidad, ¿cierto?, es mortalidad, ¿cierto?, y ese es un examen anatomopatológico. Mediciones, ¿cierto?, de ciertos parámetros ambientales, ¿cierto?, a través de ciertas mediciones, que sería otro monitoreo, que sería la cantidad de manejos, partículas virales, ¿cierto?, en una columna de agua, densidad de cultivo, ¿ya? Establecer un monitoreo, por ejemplo, de la densidad de cultivo y realizar los desdobles cuando sea correspondiente. La idea siempre es evitar la cantidad de manejos excesivos en un centro de cultivo, ¿ya? Aquí no se incluyen lo que son los análisis de laboratorio para los peces,
porque ahí ya nos estamos pasando a otra cosa, que es la verificación. Y nos vamos obviamente esta vez sí que es al quinto principio, me adelanto un poquito, que son el establecimiento de acciones correctivas. Generalmente las acciones correctivas son en caso de que se sobrepasan los límites críticos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Es decir, voy a corregir y eliminar la causa, identificar, ¿cierto?, el destino que le voy a dar a esa población de peces y definir ciertas pruebas de aceptación para asegurar que es conforme con los requisitos que yo definí, los requisitos sanitarios. Siempre que se presenta, como les decía, una desviación del límite crítico, se debe tomar una acción correctiva y el PCC debe estar bajo control después que se ha tomado la acción correctiva. Obviamente, dentro de los procedimientos de monitoreo, ¿cierto?, y el establecimiento de acciones correctivas, tiene que haber un responsable que genere la acción correctiva y además se documente esta acción correctiva, existiendo a su vez, ¿cierto?, dos tipos de acciones correctivas inmediatas y acciones correctivas resolutivas. Las acciones correctivas inmediatas son aquellas que solucionan apagando el incendio inmediatamente, ¿ya?, del problema. Por ejemplo, si estoy ante una falta de desinfección de una embarcación que ingresa al centro, sería una solución correctiva inmediata que no ingresar al centro y devolver la embarcación, ¿ya? Una acción correctiva resolutiva sería, por ejemplo, cambiar las prácticas o procedimientos de la empresa respecto, por ejemplo, a un proveedor. A lo mejor cambiar el proveedor en el caso de que no esté cumpliendo, ¿cierto?, con las indicaciones del centro en forma repetida. Ahí estoy solucionando la causa raíz del problema. Por eso hablo de acciones correctivas resolutivas. Cuando hablamos una vez aislada una población sospechosa, no un producto sospechoso, ¿cierto?, debemos someterlo a pruebas que garanticen su seguridad en términos biológicos, ¿ya? Si hablamos de una planta de recirculación, ¿cierto?, una piscicultura, debe tener acceso a pruebas adecuadas y la información necesaria que permita destinar la población afectada a, posteriormente, por ejemplo, a una cosecha o eliminación anticipada, a un redestino u otro tipo de destino, valga la redundancia, ¿ya? Siempre debe registrarse la ocurrencia del problema y las acciones correctivas que se tomaron y la disposición de la población afectada, ¿ya? Obviamente, cuando estamos hablando de una eliminación, vamos a tener que notificar a la autoridad cuando hablamos de una eliminación masiva de peces, ¿cierto? Por lo tanto, eso per se va a estar registrado. Lo mismo cuando se hace una cosecha anticipada. Al establecer las acciones correctivas, ¿cierto?, para asegurar un mejor control, a veces es necesario que cambiemos el proceso, modifiquemos el sistema productivo. Por ejemplo, si estamos hablando de una piscicultura de flujo abierto, a lo mejor cambiaremos la piscicultura de flujo abierto a una piscicultura de recirculación, con lo cual vamos a eliminar ciertos peligros. Y si teníamos un programa HACCP con ciertas condiciones, el plan HACCP va a cambiar completamente. Por eso, cuando decimos que el plan HACCP es dinámico, el sistema HACCP, es una de estas razones por eso, ¿ya?, que la flecha que está un poquito más abajo. Y ya estamos en el sexto principio, que es establecer los procedimientos de verificación, ¿ya? Es decir, que el programa esté funcionando correctamente, nuestro sistema HACCP está funcionando correctamente. Existen tres tipos de verificaciones: una verificación diaria, una verificación periódica y una verificación integral. La diaria es a través del examen de los registros de monitoreo. Por ejemplo, puede ser llevada a cabo por el jefe de centro, controlando sus supervisores o sus asistentes en un centro cultivo, ¿ya?, que completen los registros de monitoreo adecuadamente, ¿ya? Es decir, que controlen el comportamiento de los peces, los registros se detecte cualquier anomalía, ¿cierto?, se controlan los registros de mortalidad, ¿cierto?, y eso va a ser una verificación de tipo diaria. Cuando hablamos de una verificación periódica, nos vamos un poquito más al hueso, es decir, aquí generamos análisis de laboratorio para detectar patógenos específicos, por ejemplo, presencia de IPN, isovirus, ¿cierto?, PD, ¿cierto?, o cualquier otra enfermedad de importancia económica, por ejemplo el SRS, ¿ya? Ahí estamos hablando de una verificación periódica que puede ser hecha cada 6 meses, cada 3 meses, o bien lo definido de acuerdo a la autoridad, que es mucho más seguido, ¿ya? Cuando estamos hablando sobre todo de un centro que está sospechoso, digamos, definimos verificaciones periódicas, forzadas entre comillas, un poquito más seguidas que lo que podría ser cada 3 meses. Cuando hablamos de verificación integral,
nos referimos a una revisión completa del programa de aseguramiento de calidad sanitaria, una revisión completa del sistema HACCP. Y en la verificación de periódica es importante señalar que tiene que tener un plan de muestreo, ya un plan de muestreo para obtener resultados estadísticamente significativos. Acá en el fondo, cuando hablamos de una población de peces, debemos realizar un análisis laboratorio basado, ¿cierto?, en lo que nos establece la legislación, ¿ya?, para poder aprovechar, ¿cierto?, esa muestra y obtener resultados válidos, ¿cierto?, y estadísticamente significativos. Si estamos hablando que oriento un plan HACCP a una empresa de transporte de peces, ¿cierto?, mi verificación periódica va a ser un análisis de la materia orgánica presente en la superficie, ¿cierto?, de mis estanques de traslado de peces, ¿ya? Y voy a monitorear a lo mejor 4 patógenos indicadores: DKD, SRS, IPN, ¿cierto?, e ISAvirus. Y esa va a ser mi verificación periódica. Como último principio tenemos el sistema de registro. Y los registros deben demostrar la correcta ejecución de los procedimientos de monitoreo, acciones correctivas y las verificaciones de manera de llevar un seguimiento de la población en cualquier etapa. Y estos registros deben mantenerse en forma eficiente, ordenada y ser accesibles en cualquier momento. ¿Y cuáles son sus objetivos? Documentar los resultados de las actividades de monitoreo de los puntos críticos de control, documentar las acciones correctivas efectuadas, así como la disposición de la población afectada, documentar los procedimientos de verificación y ser una guía para la trazabilidad de la población, ¿ya? Importante que en el sistema de registro lo crean ustedes de acuerdo a sus propias necesidades. Dos cosas: se pueden adaptar registros ya existentes, por ejemplo registros de producción, o bien crear registros nuevos, si es que no existen. En algunos casos, algunas empresas no existen registros, por lo tanto se tienen que crear. Otro registro para evaluar y controlar el proceso productivo, es decir, tenemos 3 tipos de registros fundamentales. Primero, el registro de las buenas prácticas acuícolas, por ejemplo, que se hagan las desinfecciones. Registro de monitoreo de los puntos de control críticos, es decir, que anotar, ¿cierto?, registrar cada uno de los datos que me generaron, que ese dato estaba dentro o no de los límites críticos de control. Y por último, registro de acciones correctivas y situaciones imprevistas. Es decir, qué disposición le doy a una población que no venía con un certificado sanitario. ¿Cuál va a ser el destino? ¿Lo voy a aislar? ¿Lo voy a tener en cuarentena? ¿Voy a dar una cosecha anticipada o lo voy a eliminar simplemente? Bien, con el desarrollo del sistema de control de registros para un plan de aseguramiento de calidad basado en HACCP, concluye la sesión e-learning de este módulo. Espero que le haya sido provechosa y ánimo para desarrollar su sistema de aseguramiento de calidad sanitaria. Muchas gracias.